El tema en realidad es economía y comunión. Me alegré cuando el fraile hacía la introducción y decía eso, ¿no? Que Dios tenía que ser todo y Él nada para vivir bien. Y en la economía nosotros también tenemos que hacer eso, ¿verdad? Aquí en la Facenda tenemos que hacer eso. Sabemos que no somos profesionales, que no sabemos llevar una economía adelante. Hoy en día tantas industrias, tantas cosas. Digo, tantos padres de familia que tienen tanta dificultad para mantener a su familia, ¿no es así? Y nosotros abriendo facendas y logrando sacar adelante a tantos jóvenes, tantas cosas, es porque hacemos eso que el fraile mencionó al principio. Dejamos que Dios viva entre nosotros. Si Dios vive entre nosotros, ¿quién es un profesional mejor que Él? ¿Quién puede atraer más providencia que Él? ¿Quién puede enseñarnos a vivir? ¿La economía puede inspirar la comunión? Porque Él no. Entonces fue muy bueno que el fraile ya nos haya colocado también en la economía, en ese nivel, ¿verdad? De reconocer que también en la economía es Dios quien actúa, si dejamos que Él viva entre nosotros. Pero yo también quería partir de esto que en la Facenda no, en nuestra vida de consagrados, en la vida de los jóvenes, ¿verdad? Nosotros podemos tener muy presente a la comunidad de los primeros cristianos. En la comunidad de los primeros cristianos ya hemos escuchado muchas veces que ellos tenían todo en común. Nadie consideraba nada como propio, sino que ponían todo en común para el bien de todos, para que no hubiera necesitados, para que todos pudieran ser felices. Entonces, ese es un principio que debe guiar nuestra economía. Después unimos la economía con la comunión, porque la base de la economía es justamente la comunión. Parece lo contrario, pero es justamente la comunión, como el fraile dijo en la introducción. Primero sabemos que necesitamos trabajar. Esto es algo que tanto enseñamos a los que están en recuperación, como también necesitamos vivirlo nosotros mismos. El trabajo. San Pablo era muy firme en esto. Él decía que no quería ser una carga para la comunidad en la que vivía. Entonces San Pablo trabajaba, tejía redes. San Pablo trabajaba y daba el ejemplo en la comunidad donde vivía. Y decía con firmeza que quien no trabaja no debería comer. Por eso el principio del trabajo debe estar muy arraigado en nuestro corazón. En la Facenda debemos trabajar. El primer paso es que todos se esfuercen en el trabajo, con sus capacidades, con sus posibilidades, pero que se esfuercen en el trabajo. Después, sí, esperar que Dios entre nosotros haga su parte, y Él siempre la hace. La comunión es fundamental. El trabajo solo, quien lo experimenta tanto en las familias como en nuestra vida, trabajar solo, a veces produce pocos frutos, porque no podemos trabajar solo para mantenernos a nosotros mismos. Tenemos que mantener toda la Facenda, toda una estructura, y es mucho. Entonces podemos pensar, ¿cómo hacer esto? Si tantas industrias están cerrando y todo eso, ¿cómo hacer esto? Y entonces el fraile recordó este principio de la comunión, y es verdad. Es la comunión, es la presencia de Dios entre nosotros, lo que hace que esto pueda existir. Esa economía. Entonces voy a compartir un poco de mi vida, de los pasos que fui dando hacia esa comunión. Me acuerdo que en la parroquia, cuando empezamos en la parroquia, recuerdo el primer día en que sentí muy fuerte el deseo de vivir esa comunión, porque como decíamos y ya hemos contado varias veces, visitábamos a los pobres, visitábamos a los enfermos, y yo sentía cada vez que hacía esas visitas una alegría muy grande. Hoy sé que experimentaba la presencia de Jesús en medio de nosotros cuando hacíamos esas visitas. Y experimentaba una alegría que abría mi corazón, que hacía mi corazón generoso. Entonces, con facilidad podía ayudar, podía poner mis ahorros a disposición, podía poner una parte de mi salario que no usaba en mi casa porque vivía con mi madre a disposición. Porque teníamos una alegría que yo sentía con ese grupo, con esas cosas que hacíamos y que era Dios quien nos daba.
Una vez el fraile dijo que somos como un náufrago en el mar, ¿verdad? Cuando siente un profundo temor de ahogarse, se sujeta a un simple pedazo de madera, que vendrían a representar las cosas materiales que poseemos actualmente. Pero cuando llega un barco, él entra en el barco, puede que siga agarrado al trozo de madera un tiempo, pero después lo soltará porque ve que ya está a salvo. Eso nos pasa a todos cuando descubrimos esa vida de Dios en nosotros y entre nosotros. Nos sentimos tan seguros, tan felices, que ya no necesitamos aferrarnos a nuestros bienes, a nuestro salario, a nada. Nos volvemos libres, podemos ponerlo todo a disposición porque creemos que tenemos un Padre que provee. Recuerdo que fui creciendo en la comprensión del amor de Dios, en entender el poder de Jesús en medio de nosotros y en ir dejando mis cosas. Luego recuerdo que después de eso, después de que empecé a actuar así, comenzamos dentro del ámbito femenino. Y la vida de Jesús entre nosotros se intensificó, el amor entre nosotros se intensificó. Y ya no vivía más con mi madre. Entonces era muy natural que pusiéramos en común todo lo que teníamos. Así que yo ponía en común mi salario, Luz ponía sus capacidades de trabajo. Recuerdo, por ejemplo, que en esa época sobrevivíamos del trabajo artesanal. Entonces Luz no sabía hacer artesanías. ¿Qué hacía ella? Ella bajaba, aprendía con las hermanas a hacer crochet y luego subía para enseñarles a las chicas. Entonces cada una ponía en común lo que tenía. Luz tenía ropa, la ponía en común. Cada uno ponía en común para que esa comunidad pudiera empezar. Hoy siento que en muchas granjas eso todavía sucede. Se pone en común lo que se tiene para que la granja pueda comenzar. Y es una necesidad poner eso en común. Vemos que Jesús, para hacer el milagro de la multiplicación de los panes, necesitó que se pusiera en común lo que había, que ese niño pusiera en común lo que tenía, que ese día eran los panes y los peces, y con eso alimentó a muchas personas. Entonces, cuando la economía no va bien, necesitamos ver si tenemos algo guardado. ¿Cómo está nuestro armario? Si tenemos una cuenta en el banco que no hemos puesto en común, si tenemos una providencia que recibimos y que está destinada a algún fin individual. Y si lo ponemos en común, tenemos una alegría, una libertad, gente, que hace que vayamos cada vez más en profundidad. Recuerdo que después fuimos intensificando nuestra vida en comunidad, fue creciendo las cosas y yo me jubilé. Y con la jubilación uno recibe un dinero. Y entonces lo vimos juntos. ¿Cómo poner ese dinero? ¿Cómo gastar ese dinero que era nuestro? Porque yo vivía en esa comunidad, trabajábamos juntos, yo comía de esa comunidad, recibía las gracias de esa comunidad. Entonces era común, para mí era lógico que fuera común. Así que vimos juntos cómo gastar ese dinero. Recuerdo que vimos, por ejemplo, la posibilidad de comprar el terreno al lado de la casita para poder en el futuro construir una casa. Y cómo Dios bendijo eso, ¿no? Cómo Dios después trajo tantas cosas a partir de eso. Porque hoy tenemos una casa ahí al lado que nació tal vez de ese dar lo que teníamos, que en ese momento no era mucho, pero que se puso en común. Luego me acuerdo, el tiempo siguió pasando aún más y fui sintiendo otra necesidad. Tuve que pasar por una purificación real para llegar a esa otra necesidad, a esa otra apertura del alma. Porque cuando ponemos en común nuestras cosas, a veces las ponemos, pero queremos dirigirlas, ¿no es verdad? Queremos decir a dónde van las cosas, ¿no es así? Me acuerdo, por ejemplo, ya con preparación, y entonces, cuando recibí el dinero del ahorro, tenía una hermana que estaba pasando por una situación difícil. Entonces ella pidió si podía darle una determinada cantidad. Entonces fui muy clara con ella. Le dije, mira, yo no puedo decidir porque vivo en una comunidad y todo lo que tengo es de esa comunidad. Como alguien que se casa y ahora tiene su familia. Yo tenía la mía. Entonces, viendo juntos, vimos que no era el caso. Porque ese emprendimiento que ella hacía era un emprendimiento así que era un saco sin fondo.
Entonces no era el caso, no la iban a ayudar y entonces vimos que había que decirle que no y para mí lógico. Fue un dolor en ese momento, pero como después vi los frutos, cómo mejoró su vida, ella se deshizo de ese negocio y después incluso la ayudamos con menos de lo que pidió, pero la ayudamos. Entonces siento que ese ver juntos es algo serio. Es sentir que ya no es nuestro, que es de Jesús en medio de nosotros, que es de Dios y que Él hace las cosas, gracias, mucho mayores porque Él ve lo que nosotros no vemos. Luego también llegó un momento así, porque de cualquier manera yo todavía gestionaba mi cuenta en el banco, porque recibía mi salario y todo eso, ¿no? Entonces llegó el momento en que vimos que otras personas debían ocuparse del rojo. Así que fue la época en que otras personas empezaron a usar ese dinero. Y era lógico, yo tenía otros trabajos que hacer, ya no podía hacer ese trabajo. Y otras personas empezaron a hacer ese trabajo. Y entonces yo tuve que aprender algo nuevo, que era pedir, expresar mi necesidad. A veces eso es difícil, ¿verdad? Porque ponemos en común no solo lo que tenemos de dinero, sino que también compartimos nuestras necesidades. Eso fue lo más difícil para mí. Recuerdo que desde que era niña quería ser independiente, empecé a trabajar muy temprano, daba clases particulares en casa para no tener que pedir. Y entonces vi que era una nueva etapa y hoy pido con alegría. Si necesito algo, lo pido. El otro día pedí un pantalón vaquero, ¿verdad? Entonces existe esa apertura en nosotros de dar y de recibir. Después llegó la época en que mis padres murieron y recibimos una herencia. Y entonces la herencia, ¿qué vamos a hacer con ella? Era aquel terreno allá en Piloes, algunos lo conocen. Durante mucho tiempo ese terreno estuvo ahí, porque no teníamos dinero para hacer nada allí. Pasábamos por delante, soñábamos, ¿verdad, Luis? ¿Qué se podría hacer allí? Todavía decía Luis, si yo lograra hacer una capilla, si pudiéramos hacer una capilla, mi padre estaría tan contento. Una capilla en su tierra, ¿no? Pero no teníamos dinero para eso. Y necesitábamos construir nuestra casa allí al lado. Habíamos comprado el terreno y necesitábamos construir. Entonces, ¿qué hicimos? Vendimos el terreno y construimos nuestra casa. Lógico que no fue solo con ese dinero. Hubo otras cosas porque se abre la puerta de la providencia, ¿me entiendes? Cuando das lo que tienes, se abre la puerta de la providencia. Entonces cubrieron los gastos, una entidad financió la construcción, otra dio los muebles. Pero aún así, algo más tuvimos que hacer y vendimos esa propiedad. Es tan bonito, gente, que no lo pueden creer. Después de tantos años, hace 2 años esa propiedad volvió a nosotros, ¿no? Juanciño quería vender y vimos juntos que la parte femenina había donado nuestra antigua propiedad allá en Piloes para los hombres de la calle. Ellos la necesitaban más que nosotros, ¿verdad? Y nosotros estábamos así buscando un lugar para la selección, algo apartado, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Vimos juntos que debíamos comprar. Entonces, ¿cómo fue que volvió ese terreno? Con piscina, con casa, con parrilla, con la capilla. Entonces, quería decir que siempre fue una alegría mucho mayor dar que recibir. Pero también es una alegría recibir. Nos alegramos cuando recuperamos esa propiedad, así que no hay miedo, ¿sabes? Porque esa palabra del Evangelio, dad y se os dará, es verdadera, como todas las demás palabras también lo es. Y si queremos experimentarla en nuestra vida, necesitamos dar sin miedo, dar todo. Cuando damos todo, se crea un vacío donde Dios puede entrar con su providencia feliz. Pero la providencia de Dios está muy ligada a la comunión y a tener una prioridad en las cosas, ¿entiendes? Porque a veces nos preocupamos tanto por la parte financiera que nos perdemos en eso. Y a veces deja de hacer las cosas. A veces veo a alguien decir así, pero tengo tantas cosas que hacer. Hay que cuidar de la economía, entonces no se puede cuidar de lo espiritual, no se puede acompañar a los niños ni nada. Pero sabemos que si buscamos primero el reino de Dios,
todo lo demás no nos lo dará la guardería, y en ese todo es todo de verdad. Entonces me acuerdo, por ejemplo, de la experiencia que tuvimos con la frisa en Ponte y nuestra fábrica de congelados. Recuerdo que cuando la persona que nos metió esa idea en la cabeza vino aquí y decía que Anderson y yo nos reíamos, ¿no? Pensando que era algo tan absurdo. Cuando terminó la exposición, el fraile nos llamó y nos dijo, ¿entienden? Que no era así, en realidad nos puso en nuestro lugar. Primero porque no fue caridad, íbamos a quedarnos tal como quedamos, y después porque necesitamos creer. Entonces el fraile insistió mucho en eso y vimos que él realmente creía en ello. Y yo empecé a esforzarme, así que muchas veces pasé la noche en vela haciendo los proyectos que hacían falta para poner en marcha la Freeze Point. Y la fábrica, gente, es un lugar de santificación. Nunca nos rendimos. Eso es algo que necesitamos aprender, ¿saben? Cuando recibimos algo de Dios, cuando empezamos algo en las haciendas, no podemos rendirnos. Es fácil. Esto no está funcionando, entonces vamos a hacer otra cosa. Y así quedan un montón de cosas empezadas, sin terminar. Sentimos que habíamos recibido un patrimonio de Dios, porque todo lo que recibimos en la hacienda es un patrimonio de Dios. Y necesitamos gestionar ese patrimonio como algo recibido de Dios. Y sentimos que así debería ser con la fábrica. ¿Será que no estamos poniendo trabajo por encima de la parte espiritual? Solo que nosotros, en vez de buscar el reino de Dios, no estamos buscando primero el sustento. Y entonces entre nosotros acordamos tener esa mañana de espiritualidad, suspender el trabajo una mañana y dedicarse a la espiritualidad. Eso fue tan fuerte, gente, que hoy es una costumbre en las haciendas. Una vez por semana suspendemos las actividades durante ese periodo. Cada uno lo hace como cree para practicar la espiritualidad. Y es un constante santificarse. Ahora, por ejemplo, cerca de la gincana llegaron las madrinas para la Navidad y estábamos con muchas cuentas por pagar, con varias cosas para pagar y sin producción. Teníamos stock, pero no era el caso de producir porque ya había stock, pero era para venderlo. Entonces nos reunimos para ver, con Jesús en medio, qué hacer. Y entonces vimos así, vamos a vender en la calle. Ahora hay tantas chicas aquí, aprovechar los intervalos del retiro, trabajar para limpiar allá, algunas y otras para vender. Y las chicas salieron a la calle a vender de todas las fusetas que estaban allí y fue un éxito. Y yo me entusiasmé. Cuando llegó la hora de la gincana, las madrinas vinieron a mí y me dijeron, ya no pueden salir a la calle a vender. Y yo no podía quitarme esa idea de la cabeza, ¿entiendes? Dije, está bien, ustedes van a tener la gincana y después se les va a cortar la voz, porque lo que se hizo no se pudo hacer. Pero al mismo tiempo también sentía que ya no podíamos seguir pidiéndoles a las chicas. Y entonces nos quedamos allí buscando una solución, ¿no? Y entonces surgió, pucha, hay bastantes madrinas allá. Si dos que tienen bastante habilidad vinieran, llamar por teléfono y vender kits. En la casa fue un éxito, las ventas fue muy bonito. Y entonces llegó un momento en que habíamos hecho todo el esfuerzo, tuvimos éxito, pagamos varias deudas, pero aún no habíamos logrado terminar de pagar la alta atención. Y entonces llamé a Juliana y le dije, Juliana, lo de la fábrica salió, lo tuyo no salió, lo del centro femenino no salió. Entonces Juliana se puso triste así y Juliana preguntó, ¿cómo hacer? Le dije, Juliana, lánzales esto a las chicas. Fabiana no es nuestra, tú no estás. Con Jesús en medio de ellas, con una tarjeta bonita, animando, lánzales eso a ellas. Juliana tiene mucha vergüenza de pedir, ¿verdad? Pero ella se animó. Gente, fue tan bonito, fue una carrera de las chicas para llamar a sus madres, que hasta una llamó diciendo así, mira, ella está realmente en la facenda, porque ella hacía eso cuando estaba fuera, inventaba algo para que yo mandara dinero. Entonces dijimos, no, es verdad. Al final de la tarde, cuando ya tenían el dinero y Juliana se lo contó a todos, fue una alegría para ellas, ¿entiendes? Porque ellas también vivieron eso de recibir algo dado. Entonces,
A veces tenemos miedo de pedir, pero debemos poner todo lo nuestro en común. Todo, no guardar nada y después pedirle a Dios porque Él sabe dónde está aquello que necesitamos. Pero después el fraile ya dijo una vez que San Francisco hacía eso, pedir a los hombres. Porque Dios muchas veces va a dar a través de los hombres y nosotros necesitamos pedir, tener el coraje de pedir. Tuvimos ese coraje y lo vimos. Cuando empezamos en la parroquia, recuerdo que cuando el fraile fue a pedir una casa para los pobres, no sé si conocen ese conjunto de casas que hay allí. La gente pensaba que el fraile estaba loco por estar pidiendo una casa, pero el fraile fue. Solo que el fraile no iba a pedir así, imponiendo, él iba para amar. Él iba, se sentaba junto, conversaba. Después, si sentía que podía pedir, pedía. Estoy seguro de que mucha gente está en el cielo porque dio, porque donó. Si yo doy una casa en la tierra, tengo una casa en el cielo. Dios es muy generoso. Dios no se queda sin generosidad. Entonces pienso que mucha gente hoy está en el cielo porque dio una casa. Y quien llamó loco al fraile todavía debería ver. Hoy, porque hoy no es una casa lo que recibimos, son haciendas, ¿no es así? Haciendas que ni siquiera logramos ocupar. ¿Pero por qué? Porque tenemos el coraje de pedir. Lo dio todo. Espera de Dios. Ahora, algo muy importante también. A veces uno se pregunta así, ¿pero por qué tengo todo lo pedí? ¿Y el dinero no llega? Ya hice todo y no llega. Entonces necesitamos preguntarnos, gente, esto es muy importante, ¿cómo estamos viviendo? Les pregunto a ustedes, si dos niños están peleando, ¿los padres les van a dar algo en ese momento? ¿Lo dan? No lo dan, gente. No es el momento para que el niño reciba algo. Es el momento para que el niño aprenda a hacer las paces, a perder, a amarse. ¿No es así? Nosotros también. Si entre nosotros no está Jesús en medio, si no hay amor recíproco, no podemos recibir. Dios no puede dar, porque ese líder está diciendo que aquello es bueno, que podemos seguir peleando, que podemos continuar sin hablarnos el uno al otro. A veces incluso sucede que dejamos de hablarnos. A veces son dificultades más profundas. Pero recordemos que en ese momento, tal vez Dios quiera que primero también entreguemos aquello que está dentro de nosotros. ¿Cuántas cosas a veces llevamos dentro que nos impiden tener una buena relación, de tener la presencia de Jesús? Necesitamos tener el coraje de mirar también hacia adentro. A veces ya lo hemos dado todo, no nos queda nada. Pero dentro de nosotros hay cosas. Un día, César estaba leyendo sobre cosas ocultas que a veces ni siquiera nosotros mismos hemos notado, pero que tenemos y están estorbando. Están estorbando. Están impidiendo que la hacienda salga adelante, están afectando la economía, están dificultando la providencia. Entonces es momento de clamar realmente a Dios. ¿Qué es lo que hay que no me permite relacionarme? No es culpa, ni siquiera es cuestión de culpa, ¿sabes? Es una cuestión de tener una apertura hacia el otro, de una forma tan grande que solo Dios puede abrir ese espacio dentro de nosotros. Y el fraile lo explicaba estos días, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? A través del sufrimiento. ¿Quién aquí no ha sentido ya una purificación y sentirá otras más? Siento que vamos a experimentar muchas. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos abrir más el corazón. Cuando nacemos, el fraile siempre dice esto, nacemos con el corazón así. Primero caben papá y mamá, luego caben los compañeritos, pero nosotros que tenemos que acoger al mundo entero, que tenemos que ir por todo el mundo, tenemos que acoger a todos. Entonces nuestro corazón tiene que hacer la circunferencia completa y eso duele, gente. Cada vez que encontramos a alguien que es difícil para nosotros, cada vez que nos enfrentamos a una dificultad, es Dios abriendo nuestro corazón. Y para abrirlo Él tiene que quitar algo. Tenemos que renunciar a algo. Luz, por ejemplo, para abrir su corazón en esa dimensión, tiene que renunciar al matrimonio,
tiene que renunciar a la lavandería, a los padres. Otros tienen que renunciar a cosas dolorosas, ¿entiendes? A veces cosas más profundas. Recuerdo que yo tuve que renunciar muchas cosas que parecía que no hacían daño, pero que impedían la relación. Yo era rica en cosas que necesitaba perder. Y a veces solo Dios lo sabe. No somos conscientes, así que también tenemos que pedirle a Dios cuando las cosas empiezan a suceder. Y no debemos buscar culpables en los demás, sino preguntarnos qué hay dentro de nuestro corazón, ¿entiendes? ¿Qué está impidiendo que las cosas fluyan, que la providencia suceda, que el amor crezca, que surjan vocaciones, ¿entiendes? Preguntarse seriamente, nosotros somos padres aquí, estamos como padres, ¿no? Y los padres necesitan generar vida espiritual y generar vida material, porque no podemos vivir solo de lo espiritual, comer, tener un lugar donde vivir. Necesitamos tener varias cosas, también necesitamos generar la vida material que proviene de la espiritual. A veces no logramos formar una familia, no conseguimos crear nuevas relaciones, y eso es algo que Dios nos pide. Mira, si yo veo, por ejemplo, la esquina, ¿no? ¿Cómo es que hoy en la esquina hay voluntarios que entregan su vida allí? ¿Me acuerdo así? O la obra. Hoy hay voluntarios. Voy a dar un ejemplo. Cuando fuimos a la jornada de la juventud, Juanciño invitó a un amigo suyo, Sergio. Y allí le prestábamos mucha atención a él, Juanciño también. Todos le prestaron atención. Y él no entendía muchas cosas, pero nosotros le dábamos atención. Y allí se generó un abogado para la obra hoy en día. ¿Con qué compasión él abraza la causa de la obra? En la esquina tuvimos aquella idea del desayuno, también por la fábrica, para vender los productos de la fábrica, para que el centro femenino pudiera avanzar. Y hoy no es solo una fuente de ingresos, es un lugar de relaciones, de crear relaciones. Allí ya estuvo un pediatra que se quedó tan impresionado con nuestra vida, con una de las chicas que ayudó a su hija a andar en carreta porque ella tenía miedo, que después, cuando necesitamos un pediatra para esa misma niña, él dijo, yo haré todo. Y allí también estuvo la señora, la tía Teresa. Nosotros la llamamos tía porque es tía de Sergio, se quedó como tía para nosotros, ¿no? Ella fue allí y se encantó con la vida y empezó a dedicar un día por semana. Y hoy, miren, para que se hagan una idea, ella alquiló, compró, no sé, un apartamento allí cerca de la esquina para poder cuidar de la esquina. Entonces, en poco tiempo llegó a una decisión tan fuerte porque se sintió amada, porque sintió que era un lugar donde está Jesús en medio. Nuestras haciendas tienen que ser eso, gente. Las personas que llegan a la hacienda deben encontrar algo tan bonito que se enamoren, que sientan una respuesta en su corazón, porque hoy todo el mundo está buscando eso. Si lo encuentra, va a amar. Y de ahí también viene la providencia. Pero la providencia es libre al dar y eso nos hace mucho más libres. Te da una libertad que no hay ningún lugar en el mundo que pueda darte. Hoy cuando viajamos sentimos así. No tenemos una casa, no tenemos un coche, no tenemos un padre ni una madre. Tenemos 1000 casas, 1000 padres, 1000 madres, 1000 hermanos, 1000 hijos. ¿Por qué? Porque dimos. Entonces, a quien da, le será dado. Ahora bien, crear esa relación, lógicamente, exige algo de nosotros. Miren, les voy a contar una experiencia mía solo para que entiendan. El otro día íbamos a hacer una reunión en casa, así, festiva y todo eso. De repente supe que Luz había invitado a una persona así, ¿no? Entonces yo, vaya, primero fui a la capilla y recé para que Dios abriera mi corazón. Pero yo estaba tan cerrada, tan de hombre viejo, que Dios no encontró el camino para abrirme. Entonces volví y le dije, Luz, ¿era necesario invitar a esa persona, Luz? Entonces Luz dijo, Graci, estás muy cansada, ¿verdad? Y yo le dije, no es solo eso, ¿verdad, Luz? Pero había que invitarla. Entonces Luz dijo,
Pues sí, mira, Graci, perdón, si yo hubiera sabido que iba a ser tan pesado para ti, no la habría invitado, pero ahora ya la invité. Entonces le dije, es verdad, ¿no? Entonces, gente, me dio una energía nueva después de que se lo dije, ¿saben? Cuando la persona llegó, las personas que eran varias, ¿no? Me senté en su mesa, creé una relación, ¿entiendes? Fue tan bonito. Al contrario, cuando se fueron yo estaba tan feliz. Me preguntaba, pero Jesús, ¿qué es lo que iba a estorbar, no? Mira, y volviendo un poco atrás, por ejemplo, cuando el Frei empezó en Red de Vida, empezó en la ayuda a la iglesia que sufre, pensé, pero el Frei tenía que buscar más cosas que hacer, ¿no? Hoy vemos el don que es, ¿verdad, Frei? ¿Cuántas cosas? Tenemos el programa en Red de Vida que hace tanto bien. ¿Por qué? Porque el Frei se lanzó a ayudarlos, ¿no? Ayuda a la iglesia que sufre. Nosotros somos un proyecto prioritario de la ayuda a la iglesia que sufre. Pero ellos pudieron conocer la hacienda a través de ¿quién? A través del Frei de Luz, que también está allí hoy. Entonces, ¿sabes? No tener un espíritu mezquino. Esto es nuestro, este territorio es nuestro, esta reunión es nuestra, esto no sé qué es nuestro, ¿entiendes? No es nuestro. Dios no nos lo dio. Dios quiere que llegue hasta los confines del mundo y necesitamos estar abiertos a eso, aunque duela. Abrir algo no duele, pero necesitamos hacerlo. Para que vayamos al cielo, gente. En el cielo habrá mucha más gente de la que conocemos aquí. Y nuestro corazón tiene que ser capaz de alegrarse y ser feliz con todos. Necesitamos empezar ese ejercicio aquí. Entonces, crear relaciones ayuda a la economía, ayuda. ¿Y cómo se crean relaciones? Con cosas muy simples. Visito a alguien, le doy un regalo a alguien, digo muchas gracias, recibo a alguien que llega, ¿verdad? Y tantas otras cosas simples, pequeñas, que estamos cansados de ver hacer al Frei, por ejemplo, a Nelson, a Luz. Entonces necesitamos hacer eso. Y así en el momento en que lo necesitemos, lo vamos a tener. Y después hacer que eso entre en el corazón de todos, ¿saben? Por ejemplo, incluso nuestros empleados. En la obra, hoy, tenemos una reunión con los empleados donde les damos la parte espiritual. Lógico que necesitan el salario a fin de mes, pero también necesitan la parte espiritual. Y nosotros hacemos eso. Y gente ya ha dado frutos. Débora, como empleada, escuchó cuando Nelson contaba la experiencia de África y fue a África, ¿verdad? Magda escuchó la experiencia de misiones y fue a hacer hipe, ¿verdad? Hizo la misión allá con nosotros. Y tantos otros empleados que sabemos que ahora trabajan de una manera diferente. Entonces, ten un corazón abierto. Estos días, cuando visité Filipinas, podría hablar de otras granjas, pero visité Filipinas ahora, ¿verdad? Me quedé impresionada con la magnitud que hay allá, ¿entiendes? Primero, ellos trabajan duro. Allá hay arroz, hay leche, hay queso, hay dulces, hay sí, harina de yuca. Aprovechan todo y realmente trabajan duro. Él y los chicos, porque los chicos lo sienten como suyo. Eso es muy importante, que ellos lo sientan como suyo, ¿verdad? Entonces ellos trabajan duro allá. Y trabajan de una manera que rinde. Nosotros también necesitamos buscar trabajar de una forma que rinda, ¿no? Poner los dones al servicio ahí, ¿verdad? Para que rinda. Después, gente, ellos tienen una comunidad alrededor que participa. Son personas pobres, pero ¿qué es lo que hacen? Van a rezar el rosario en la casa de esas personas, ¿sabes? Una vez por semana. Eso hace que ellos se abran a esa vida. Tanto es así que para comenzar la parte femenina ya hay una voluntaria allí. Ella tiene 12 años, gente. Le pregunté, ¿por qué quieres ir a la finca, verdad? ¿Por qué vas a participar en la finca femenina? Ella dio 3 motivos. Primero, porque allí se reza. Segundo, porque es bonito. Tercero, porque ella es feliz allí. Miren, son criterios profundos que necesitamos ver en nuestra finca. Si las personas se sienten felices, si es amorosa y si se reza, ¿verdad? Y ella quiere. Después ellos incluso tienen un trabajo con los enfermos, ¿entiendes? Los enfermos van allí, piden que los lleven al hospital y ellos crean relaciones. Y eso hace... Y no es que sea fácil entre ellos, no. Son muy diferentes. Un alemán más reservado, ¿no es así?
con uno que es súper abierto, ¿verdad? Una familia que tiene sus propios problemas, que tiene un niño que llora todo el día, ¿no es cierto? Una pequeñita. Creo que ella dejó de llorar, ¿verdad? Entonces, pero hay las hermanas, gente que vienen de una congregación, ¿no? Que tienen toda una vida. Hacer una vida de unidad allí requiere la muerte de todos los lados. Y es por eso que hay tanta vida, ¿no es cierto? Hasta el punto de que el obispo, gente, nos dijo que la hacienda allí llevó un nuevo estilo de vida a la isla de Basbatín. ¿De dónde viene, amigos? Proviene de la presencia de Jesús entre nosotros. Entonces, si tuviera que decirles algo sobre la economía, hay mucho que decir, ¿verdad? Pero no hay tiempo suficiente, no podemos alargarlo. Yo diría, viva la comunión, y Jesús está en medio de todo, ¿verdad? Si tienes ambas cosas, no te faltará nada. No te faltará lo material, no te faltará lo espiritual y no te faltará la alegría, ¿de acuerdo?